Que Dios bendiga, hermanos. Les mando un saludo aquí desde Chile. Aquí son las 10, 9:30. Bueno, serán entonces las 5, ¿no? Las 3:30. Las 3:30, pero bueno, para ustedes son las 9:30. Amén. Bueno, nada, vamos a entonces a estar compartiendo el tema de hoy. Y pues bueno, primeramente saludarlos a todos. Estamos nosotros bien aquí. Estamos sobre todo con muchos compromisos familiares, sobre todo. Amén. Fue uno de los propósitos que nosotros vinimos para realizar, ¿no?, esos compromisos familiares que teníamos, y principalmente para, bueno, para el tema de la ceremonia pendiente que nos quedaba. Amén. Pero también para eh, pues eh, cumplir con compromisos familiares. No hemos parado, hemos estado aquí para allá y para acá. No piensen que he descansado, no he descansado mucho, pero bueno, nada, pues le agradecemos a Dios todo. Ya habrá tiempo de descansar. Vamos a, vamos a, vamos con el tema de hoy. Amén. Y pues el tema de hoy se titula No subas a Jerusalén, busca tu Arabia. Segunda parte. Vamos a hablar de la segunda parte. Amén. Vamos a estar aquí compartiendo y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos, Señor, por Dios todas las cosas. En nombre de Jesús. Te pedimos que tú, Señor, estés tratando, Señor, por con las vidas, que tu Espíritu Santo esté, oh Padre Dios, ministrando, trayendo luz, alineando a tu camino, haciendo entender tus verdades para que nosotros podamos andar por ellas, amarlas, atesorarlas y saber, oh Señor, Padre Dios, que en ellas está nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a el versículo base, es el mismo que estuvimos viendo la vez pasada, la semana pasada. Se encuentra en Gálatas capítulo 11, versículo 15 al 18. Amén. Cuando no tengan, bueno, si dicen amén, igual los escucho. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Amén. Le damos gracias a Dios por eso. Bueno, pues a manera de recuento, pues ya pues todos saben la decisión que tomó el apóstol Pablo una vez que Cristo pues lo llama, lo establece como apóstol. Él pues no le interesaba el ser reconocido, el ser engrandecido, el que le pues brindaran pleitesía. A él no le interesaba nada de eso. Amén. Él entendió que antes de estar con los apóstoles, pues que eran antes que él, es decir, los 12 eh, apóstoles, ya Judas había sido desechado. Amén. Habían sustituido a otro. Pero bueno, él entendía de que pues mucho más importante o más importante de ir allá a ver a Jerusalén a los 12 apóstoles y presentarse, él podía haber dicho, pues Cristo me comisionó, soy el apóstol Pablo, amén, él me respaldó, él me habló, él se reveló a mi vida y aquí me presento, amén. Él pues no hizo eso, no le interesó, no era su necesidad que lo reconocieran y que estuvieran pues admirándolo. Él fue a donde? A Arabia. Él fue a presentarse allá con Dios.
Amén. Fue a presentarse ya con Dios. Y pues aquí ciertamente dice de que él estuvo pues 3 años y después subió a Jerusalén para ver a Pedro, pero hay comentaristas que afirman que la preparación de Pablo duró 6 o 7 años. Amén. 6 o 7 años. Imagínense ustedes, Cristo lo llama y él en vez de comenzar su oficio, él está 6 o 7 años separados, aprendiendo, recibiendo de Cristo, llenándose en su presencia, amén, equipándose con todas las herramientas que Dios le iba a permitir tener para que cuando saliera de ahí, entonces, pues saliera correctamente, ¿m? Desbordado, con su depósito lleno. Y podemos ver el resultado que esto trajo. Amén. Podemos ver el ministerio de Pablo. ¿M? Fue tremendo, hermano. ¿Y dónde nació? Nació en la posición del oficial. Porque a veces nosotros pensamos que por estar nosotros en un lugar u otro, estamos inclusive más cerca de Dios. No, no nació en la posición del oficial. Nació en Arabia, hermano. ¿Mm? Nació en Arabia. No puedes oficiar sin antes pasar por ahí. No debes hacerlo así. Debes estar en Arabia y luego oficiar. Y si te tocó oficiar primero, traer Arabia a tu corazón entonces. Pero de todas maneras estar ahí. Vivir ahí. Amén. Vivir ahí. Para poder ser efectivo. Para poder ser efectivo. Para poder dar lo mejor para Dios. Para realmente poder bendecir a otros. ¿No? Vamos a ver que... y vamos a hablar de la autoridad que Dios da en Arabia. Amén. Vamos a hablar de la autoridad que Dios da en Arabia. Una autoridad que es necesaria una vez que tú estás ya ministrando su nombre. Pero antes de hablar de la autoridad, vamos a hablar de las promesas de Dios. Porque tenemos que pasar primeramente por aquí. Amén. Por las promesas de Dios. Y también por los propósitos de Dios. Es necesario pasar por ahí. Porque si no hay propósito de Dios, no cumple el objetivo que tengas o que tengamos, pues autoridad espiritual, por cuanto no hay propósito. Amén. La autoridad espiritual viene porque hay un propósito de Dios en hacer algo. Amén. Y en eso nosotros debemos estar claros. Pero primeramente vamos a hablar de las promesas de Dios. Amén. Vamos a hablar rapidito que hay promesas de Dios que son condicionadas y hay promesas de Dios que son incondicionadas. Pues creo que, bueno, toda persona y todo creyente que lleva un tiempo en el Evangelio, pues conoce esto. Pero bueno, es bueno recalcarlo. Promesas de Dios condicionadas, podemos ver que son las promesas de Dios que para cumplirse o materializarse están sujetas a que nosotros hagamos algo. Amén. Son promesas condicionadas. Un ejemplo se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 6. Amén. En Lucas capítulo 17, versículo 6 dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrás decir a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Aquí este texto bíblico está hablando de imposibles, de proezas irrealizables. Amén. Dios te está diciendo de que no va a ser para ti nada imposible. Pero vamos a separar lo que viene siendo pues la promesa y la condición. ¿Cuál es la promesa? Podrás decir a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y él os obedecería. Y aquí nosotros decimos, wow, tremendo. Amén. No va a haber nada imposible para mí. Y ahí nos ponemos, y soy hijo de un rey, y soy hijo de Dios,
y soy grande en el Señor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empezamos a todas esas cosas y a repetir todos esos versículos, pero se nos olvida la condición. ¿Mm? ¿Qué dice la condición? ¿Cuál es la condición? Si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Amén? Es decir, si vivieras en Arabia, podrás decir a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y os obedecería. Es lo que dijo Cristo, en otras palabras. ¿Mm? Pero los hay que quieren ordenar espiritualmente algo, pero no viven en Arabia. No han pasado por ahí. Y así no funcionan las cosas. ¿Mm? Así no funcionan las cosas. Pero damos gracias a Dios que Dios trae luz a través de su palabra para que nosotros podamos entender, amén, la enseñanza que Dios nos da para poder transitar por un mejor camino. Vamos a ver y vamos a hablar del propósito de Dios. Amén. Vamos a hablar del propósito de Dios. Amén. Y vamos a ver que el propósito de Dios avanza aunque nosotros no seamos fieles. Amén. Dios tiene un propósito. Y si Dios tiene ese propósito, Dios lo va a hacer sí o sí. Amén. Seamos fieles o no. ¿Mm? Seamos fieles o no. A veces nosotros decimos, se cerró una iglesia. Ah, mira lo que pasó, qué desgracia. Sí, pues es una desgracia, espiritualmente hablando. Pero todos los miembros que estaban ahí, Dios los va a reubicar en otro lugar. ¿Mm? Porque Dios continúa haciendo su obra. Amén. Vamos a ver que, pues, cuando yo hablo, digo que el propósito de Dios avanza, aunque nosotros no seamos fieles, es porque, pues, también hay material bíblico para nosotros apoyar, pues, esto. Está en el libro de, pues, Números, capítulo 22, en adelante. Usted puede ahí con más calma leerlo en casa, para que ustedes vean una historia de un, pues, profeta, se llamó Balán, que no era digno, no era recto, no era puro, no era íntegro delante del Señor. Mas, sin embargo, como Dios lo había establecido como profeta y como Dios tenía un propósito con Israel, aún así, pues lo usó para bendecir a su pueblo. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que Dios use un instrumento que no es puro? Pues, hermano, Él es soberano. Amén. Por eso, pues muchas veces nosotros podemos ver que hay una necesidad específica en la iglesia y de pronto Dios se mueve a través de alguien que usted no considera ejemplo. Vamos a llamarlo así. ¿Mm? Y Dios se mueve. Pero Dios se movió porque hay una necesidad, porque Él quería hacer algo en ese momento. No porque pues en este caso el hermano o la hermana, amén, pues tengan una relación íntima con Él. Amén. Podemos verlo aquí en el libro de Números. Amén. Quiere decir de que cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer. Ahora, vamos a ver, algunos versículos bíblicos que están aquí en el libro de, Números. Fíjense lo que dice en el capítulo 32. Y el ángel de Jehová le dijo,
pasamos por adelante y buscamos lo importante. Dice, he aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Mm? Este era el ángel de Jehová que ya estaba con una espada en la mano para cortarlo de la tierra. La historia se vuelve a desarrollar. Dios después le dice, pues ve con estos hombres también que te han venido a buscar. Pero aunque Dios le haya dicho, ve con estos hombres que te han venido a buscar, Dios cuando mira el corazón, Dios ve a Balaam que Dios ve un corazón no íntegro. Amén. Como dice la escritura, que amaba el premio de la maldad. ¿Mm? Y aún así, dice en el versículo pues 23:5, y Jehová puso su palabra en la boca de Balaam y le dijo, y ahí le da el mensaje. Es increíble la misericordia que Dios tiene con su pueblo y a veces las cosas que Él hace para bendecirnos. ¿Mm? Para bendecirnos. Es increíble, hermano. Increíble. Inclusive en el libro de Pedro, en la carta de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15, en esa carta dice Pedro, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Amén. Entonces, ciertamente es un ejemplo negativo. Ciertamente, pues, también hay enseñanzas. Amén. También hay, pues, enseñanzas. Y vamos a ver que, fíjese, él era él no tenía una condición adecuada para Dios. Pero bueno, vamos a poner ahora un ejemplo, un ministro, un hombre, un hermano que está haciendo una tarea para el Señor, pero que no esté lleno de Él. Amén. No está lleno de Él, no ora lo suficiente. Amén. No le busca lo suficiente, no se entrega lo suficiente, no está en pecado, pues es hijo de Dios, pero, pero no se esfuerza espiritualmente por buscarlo. Y yo pregunto, ¿Dios puede obrar a través de ese hermano por misericordia de su pueblo? Pues sí, si estamos viendo un ejemplo donde eh, Balaam tenía una condición desagradable delante del Señor. Y después misericordia, pues lo usó. ¿Mm? Después recibió su paga por su extravío. ¿Mm? Pero bueno, en el momento por misericordia lo usó. ¿Cómo, cómo Dios no va a usar a un hijo suyo que quizás no ha entendido? Amén. Lo que Dios desea de él y lo que Dios desea y qué es lo que Dios quiere que haga, cómo Dios quiere que se le busque. Porque a veces somos formados en nuestras iglesias y no nos enseñan eso. ¿Mm? ¿Usted cree que Dios por misericordia puede hacer algo a través de Él por su pueblo? Pues yo creo que sí. Yo creo que puede haber una enseñanza adecuada, amén, que motive, que anime, que enseñe al pueblo a buscarle. Yo creo que en un momento determinado Dios puede inclusive pues también hacer alguna operación a través de su Espíritu Santo. ¿Mm? Pero vamos a ver algo. Vamos a ver que Dios puede hacerlo, pero no es lo habitual. ¿Amén? No es habitual que Dios se mueva con fuerza, con potencia, cuando no hay unas rodillas que sustenten eso. Ese obrar de Dios, ese obrar de su Espíritu Santo, no es lo habitual. Sucede, puede suceder, pero no es lo habitual. Amén. Vamos a ver que vimos que el propósito de Dios avanza aunque nosotros no seamos fieles. Amén. Pues la iglesia de Cristo siempre será de una manera u otra edificada. Pero ahora vamos a ver que el propósito de Dios se cumple en todo su esplendor cuando vivimos en Arabia.
Amén. Y más adelante vamos a hablar de la autoridad que recibimos. Ahí, cuando nosotros vivimos en Arabia, es cuando pues las promesas de Dios se cumplen, hermano. Antes, cuando no estamos preparados, cuando no sabemos lo que es una comunión o cuando no ponemos por obra eso, Dios, por misericordia de su pueblo, se mueve, enseña, lleva la enseñanza a las mentes, pero es algo básico, es algo como limitado, no ha sido una explosión, está algo ahí formándose despacio, lentamente. Amén. ¿Por qué? Porque quien está oficiando en ese momento no vive en Arabia. O quien está haciendo una tarea que se le haya delegado no vive en Arabia. Y por eso es que las cosas funcionan despacio, lento, suave. ¿Mm? De vez en cuando Dios por misericordia hace algo, pero después todo sigue igual. Amén. Avanzando sí, pero lentamente, poco a poco, muchos años. ¿Mm? Amén. Ahora, cuando hay alguien que vive en Arabia, hermano, las promesas de Dios se cumplen. Las promesas que están en el libro, las promesas que están en las escrituras, en la Biblia, se cumplen. Y tus ojos pueden presenciarla. Y tus ojos pueden presenciarlo. Amén. Vamos a ver que es extremadamente bello el, el cumplimiento de las promesas de Dios y el palpar, amén, con tus ojos la materialización del despliegue del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver que cuando Dios mueve, cuando esas promesas, amén, se cumplen, amén, ya Dios no se mueve de vez en cuando, ya Dios no se mueve de una manera lenta, a través de los años, no. Dios se mueve hoy, pero también se mueve mañana, pero también se mueve pasado, y el mes que viene, y el año entero, y el año siguiente, y todos los días es una fiesta en el Espíritu Santo, cada vez que hay un servicio, amén, y las cosas empiezan a ocurrir, y Dios empieza a tomar ese lugar. ¿Por qué? Porque hubo alguien que está oficiando, que vivió, que vive, que habita en Arabia, en ese lugar donde solamente vamos a conocer a Dios, a llenarnos de Él, donde nada importa, donde salimos de todos los ruidos del mundo. Cuando vivimos ahí, entonces las promesas de Dios se cumplen y nuestros ojos pueden verlas. Amén. Y nuestros ojos pueden verlas. Vamos a ver que pues en Arabia recibes autoridad. Vamos a ver pues la autoridad que recibes en Arabia. Vamos a ver primeramente que autoridad significa poder que gobierna o ejerce el mando. Es el poder que gobierna o que ejerce el mando. Amén. Entonces, vamos a ver que si pues Dios delega autoridad en sus hijos, es decir, pues Dios le da autoridad, Dios le entrega autoridad pues a sus hijos, vamos a ver que es pues un poder que gobierna, es un poder espiritual que gobierna, amén, aquello que le fue delegado o entregado. Amén. Un ejemplo.
vamos a ver que en Arabia, pues Dios entrega autoridad sobre las enfermedades. Amén. Hay muchas autoridades que Dios delega. Son un sinónimo de dones espirituales. Hay muchas autoridades que Dios pues delega. Una de ellas es la autoridad sobre las enfermedades. Amén. Autoridad sobre las enfermedades. Es una bendición tan grande. ¿Se imaginan, hermano? ¿Se imaginan? Cada vez que usted ore por algún enfermo, que ese enfermo se sane. Porque, porque Dios en Arabia te dio autoridad sobre las enfermedades. Es tremendo. ¿Se imaginan cómo la iglesia crecería? Nosotros mismos que estamos en Asturias, que casi todos están enfermos de los huesos. Porque hay poco sol y ya cuando tienes 70 años ya, que si la artrosis, que si la artritis. ¿Se imaginan, hermano, una iglesia donde pues haya autoridad? Que hermanos o hermanas tengan autoridad sobre las enfermedades. Eso solamente se alcanza en Arabia. Ahí habitando y viviendo ahí, hermano. Eso es una explosión en las iglesias locales. Y por ende, un crecimiento exponencial. ¿Mm? Y por ende, un crecimiento exponencial. Vamos a ver que pues también pues Dios te da, una también de las autoridades que Dios da es pues ver y escuchar mensajes espirituales. Amén. Dios te da la capacidad ya de ver en el mundo espiritual para poder transmitir sus mensajes. Amén. En el Antiguo Testamento habían dos profetas. El que veía y el que escuchaba. Amén. Lo sabía que veían y no escuchaban. Y lo sabía que escuchaban y no veían. Pero tanto uno como otro fluía, amén, en pues recibir, le era otorgado el privilegio de recibir mensajes espirituales para que lo transmitieran. Vamos a ver que otra de las autoridades es pues autoridad sobre las leyes naturales. Amén. Autoridad sobre las leyes naturales. Amén. Se puede esto traducir como milagros. Amén. Cuando digas tú se altera, se altera el orden natural de las cosas. Amén. Las leyes naturales no funcionan. Cuando tú llegas, esas leyes naturales no obedecen. Amén. Eso se recibe en Arabia. Hay que estar ahí. Vuelvo y repito, no se puede ministrar sin estar o habitar o haber estado, conocer o vivir en Arabia. No se puede hacer, hermano. No se puede hacer. Tenemos que estar en Arabia primero para poder ministrar luego, hermano. Vamos a ver que también pues Dios da autoridad sobre espíritus inmundos. Amén. Dios da autoridad sobre espíritus inmundos. Y aquí hay un versículo bíblico que está en el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 53. Dice la palabra de Dios. Escuchen. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre
y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Mm? En este contexto, pues a Cristo lo iban a apresar. Creo que en este contexto fue cuando lo iban a apresar en el huerto, que Pedro le corta la oreja al soldado, o si no, debe ser que está pues ahí con Poncio Pilato. Bueno, más o menos eso es contexto. Amén. Cuando ya él estaba ya pues a punto de padecer. Y él dice, con estas 12, él, en otras palabras decía, con 12 legiones de ángeles, a mí, lloro a mi padre, me da 12 legiones de ángeles y a mí me es suficiente para que me liberen y que se adueñen de este contorno y de este pues territorio. Amén. Cuando tú pues tienes autoridad sobre espíritus inmundos, ya cuando tú sales de Arabia tú no sales solo, tú sales con ángeles. Y cuando tú llegas a los lugares, llegan ángeles contigo. No, no vas solo. Amén. Cuando oras, amén, pues atas, expulsas espíritus inmundos, los aires cambian y es una bendición estar ahí. Amén. No hay opresión, no hay estorbo, no hay absolutamente nada. El Espíritu Santo pues se mueve libremente. Amén. ¿Por qué? Porque recibiste esa autoridad. Autoridad sobre espíritus inmundos. Amén. No se puede, hermanos, pues ministrar al Señor y pretender que una iglesia va a crecer, al menos como o parecido al modelo de la iglesia primitiva, porque sabemos que la iglesia primitiva fue una explosión pues tremenda. Amén. Aunque en Dios podemos lograrlo. ¿Mm? Pero vamos a ver que pues no podemos, hermano, estar ministrando en la casa del Señor, estar ministrando en la casa del Dios vivo de otra manera. ¿Mm? No podemos nosotros estar en un lugar donde debemos de sí o sí ser de bendición sin que Dios se mueva, sin que nosotros hayamos vivido, sin que nosotros estemos habitando en Arabia. Porque cuando no habitamos en Arabia, las cosas se hacen muy lento, hermano. A través de muchos años. A través de muchos años. Dios, como estuvimos viendo, como estuvimos viendo en puntos anteriores, Dios obra. Amén. Dios avanza en su propósito, pero no trae cumplimiento. Pensamos que sí porque al final estamos haciendo un trabajo y hay vidas que se restauran y hay familias que pues se restauran, y hay matrimonios que se restauran, y hay personas que se convierten, hay personas que, pero hermano, cuando vives en Arabia, ya tú ves literalmente el cumplimiento de las promesas de Dios. De la otra manera Dios se mueve. Sí, pero no es igual, hermano. Hay que vivir en Arabia para que ese cumplimiento nosotros podamos verlo con nuestros ojos y que nosotros podamos, amén, recibir pues esas herramientas que tanto necesitamos y esa autoridad que Dios delega en sus hijos. Autoridad sobre las enfermedades, autoridad para ver, para escuchar,
autoridad sobre las leyes naturales, autoridad sobre espíritus inmundos. Cuando nosotros salimos ahí, salimos enteramente preparados. Y donde quiera que nosotros lleguemos, hermano, todo cambia. Todo cambia. Vamos a ver que este fue el mensaje que yo les traje el día de hoy. Todos nosotros podemos tener Arabia en nuestro corazón. Amén. No podemos pues permitir que nada ni nadie estorbe lo que nosotros decidimos en Dios. Si hoy tú decides vivir en Arabia, hermano, Dios va a hacer contigo cosas tremendas. Si decides vivir en Arabia, hermano, ni amigos, ni compañeros de trabajo, ni familia, nada puede estorbar que vivas en Arabia. A la familia nosotros debemos dedicarle tiempo. A nuestras esposas, a nuestros hijos. Eso es muy importante. Amén. Pero inclusive si quieres cuidarlos más, vive en Arabia. Que Dios los va a cuidar por ti. No es que le vas a dejar de prestar atención, no. Sino es que le vas a prestar atención, pero vas a entender que primero es la comunión con tu Dios. Primero es vivir, habitar en Arabia y enseñarles a ellos que también deben hacerlo. ¿Mm? Debemos vivir ahí para salir enteramente preparados, para cuando salgamos realmente ser de bendición. Amén. No podemos subir a Jerusalén. No podemos estar sociabilizando tanto, hermano. Debemos de ponernos para las cosas que realmente son necesarias. Y es buscar a Dios y es estar ahí. La gente va, la gente viene. Quédate tú ahí. Y vas a conocer al Dios de los cielos. Vas a conocer el lugar donde emana la misma vida. Y cuando te deleguen un trabajo en el Señor, en tu iglesia local, o cuando te deleguen pues una encomienda, un acometido, amén, si realmente vives ahí, la gloria de Dios se va a manifestar y va a prosperar todo lo que tú hagas. Y la obra que hagas va a ser excelente. Y todos lo verán. Todos lo verán, hermano. Necesitamos vivir ahí para que Dios nos entregue esas cosas preciosas para nosotros llegar y poder cambiar los aires. Para que cuando nosotros vayamos y hayan pues hogares de muerte, todo se revierte en vida. Solamente es ahí en ese lugar. No quiero extenderme tanto, ya van 38 minutos. Pues este es el mensaje de hoy, hermano. Que Dios les bendiga. Les animo, les exhorto a que puedan pues atesorar, atesorar este mensaje y que puedan hacerlo parte de su día a día. Que Dios les bendiga. Amén.